Hoy tenemos realmente un invitado más que de lujo. Es un político muy comprometido, lo conocemos muy bien cómo camina los barrios, sabemos que está en las marchas de los jubilados también, porque lo hemos visto en varios semaforazos. También ha recorrido muchos de los barrios, sabemos que se comprometió con el problema de los comerciantes, con el problema de las pymes. Bueno, me lo voy a presentar y voy a decir algunas cositas más de él. Nuestro invitado hoy es Javier Andrade. ¿Cómo estás, Javier? Muy bien, muy bien. Bueno, me alegro tenerte acá. Les voy a comentar para los que por ahí no te conocen, ¿no? Porque hay mucha gente que a lo mejor no te conoce. Bueno, él es diputado en la legislatura porteña. Además es miembro de la Mesa Federal y Ejecutiva de la Ciudad de Buenos Aires por la Cámpora, es miembro de la Mesa de Unidad Ciudadana de Cava y secretario general del PJ Capital. Pero además forma parte de varias comisiones de la legislatura porteña y tiene mandato desde el año 2015 y ahora vamos a renovar, Javier. A mí me interesó mucho parte de estás también en la Comisión de Salud y de Promoción Social, que nosotros las tomamos porque en realidad son dos de las comisiones que nosotros trabajamos mucho en este programa, en todo lo que tiene que ver con lo previsional y con todo lo de la seguridad social, y justamente estas dos comisiones que vos estás poniéndole ahí mucho esfuerzo, son parte de las que estás trabajando. Sabemos que tenés muchos proyectos, más de 309 proyectos tuyos propios. Me estoy enterando ahora, ¿no? El Sí, número. señor, y 449 en los que has sido partícipe. Así que no, yo más lo digo porque sé que mucha gente no le está dando importancia a la legislatura porteña y realmente tenemos que hacernos cargo de eso. Bueno, háblanos un poco. Primero, un poco queríamos preguntarte, así vamos medio por parte, como tenemos una hora, y toda esta parte de salud, que sabemos que estuviste muy involucrado en el tema de los hospitales, de cómo se quieren vender algunos para hacer negocios y todo este tipo de cosas. Contame un poquito esa experiencia, lo que vos estuviste trabajando. Bueno, primero vuelvo a agradecerles lo que hice antes de que empiece el programa, de la posibilidad de que estemos acá ahora conversando un ratito y compartir alguna reflexión. Seguramente son más los que no me conocen que los que me conocen, así que bienvenida también la oportunidad para que nos hagamos conocer. Y antes de salud, una pequeña reflexión porque todos estamos muy conmovidos con la situación. Es una sensación medio ambivalente, ¿no? Porque por un lado uno se encuentra con una esperanza que se ha generado también, ¿no? De la posibilidad de que tengamos un gobierno nacional que habilite nuevamente, que podamos trabajar para saldar esas injusticias que existen en nuestro país y en todos los países del mundo, pero que de verdad el poder político esté en manos de alguien que piense en los más vulnerados en principio para después resolver el conjunto de las necesidades que tenga la ciudadanía. Y por otro lado, lo que vos estás comentando, ¿no? La situación que estamos viviendo, que obviamente no es azarosa, ¿no? Que la realidad es que el proyecto político que encarga Mauricio Macri en el gobierno nacional tiene que ver con lo que vinieron a hacer, digamos, ¿no? La realidad es que todos estos proyectos neoliberales se encargan primero de estigmatizar al gobierno nacional y popular, que en general los antecedió, fomentando la antipolítica también, y después se encargan de hacer lo que hacen ellos muy rápido y pronto: robarse todo el dinero y saquear a nuestro país. En eso no tienen... Ahí se puede decir que sí, son eficientes en función de lo que ellos piensan, muy ¿no? Eficientes. Es decir, han logrado que el FMI les dé el préstamo más grande de la historia que le haya dado a un país, con niveles de complicaciones ya también para el FMI, porque del 100% que el FMI tiene prestado en el mundo, el 63% se lo prestó a la Argentina en estos 3 años y medio. Violando inclusive la Carta Orgánica del FMI, que han hecho cosas que no corresponden, no sé cómo la va a sacar. Y poniendo de manifiesto, Eduardo, también, que fue una definición política del presidente Donald Trump, abogar para que siga permaneciendo un proyecto político como el de Mauricio Macri en la Argentina, digamos, ¿no? Porque él es muy funcional para esa idea de patio trasero que tienen ellos y de cuál tiene que ser el rol de la Argentina dentro de la región, ¿no? Porque la esperanza que planteamos, y yo me agarro un poquito más de
de lo positivo también en todo esto es que la región está esperando un triunfo que se afiance Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner para poder otra vez en un periodo muy corto también, ¿no? Porque San Martín, digo, yo la verdad que me atrevo a comparar a Cristina con esos personajes de nuestra historia. San Martín en un dilema como este se tuvo que ir de nuestro país. Rosas también se fue exiliado, Perón tardó 18 años en volver, y Cristina está habilitando con su ejemplo, y los que pretendían una autocrítica, ella la hizo en los hechos, la autocrítica, dando la posibilidad de una buena lectura política de nuestro país y de la región y del mundo también, porque ese videito que mandó esa mañana era como una clase de geopolítica también, ¿no? Porque no faltó nada, digamos, no. El contexto fue muy general y amplio. Y la realidad es que ella con ese ejemplo habilitó la posibilidad de que encabezando a Alberto la lista como presidente de la nación y ella acompañándolo como vicepresidenta, podamos conformar el frente de todos en el país con una gran amplitud, y la verdad volviendo a estar juntos, algunos que no estuvimos juntos antes y algunos que nunca estuvieron con nosotros también teniendo la posibilidad. Creo que en la Ciudad de Buenos Aires es uno de los lugares donde mejor se cristalizó ese frente y esa diversidad, entendiendo que... Por la amplitud, decís, ¿no? Por la amplitud, claramente, entendiendo que desde Lamens, que es un candidato independiente, que es un hombre que se interesa por la política, pero que no había tenido antes una participación política, un candidato independiente encabezando como jefe de gobierno, y también Pino Solanas encabezando la lista de diputados nacionales. Pucha, que ya habrá sido crítico a nuestro proyecto. Es muy amable. Pero agradecerle también la posibilidad de compartir con él el proyecto político, sobre todo para los que somos peronistas, que tantas veces, ¿no?, desde la hora de los hornos para acá, la verdad que actualización política y doctrinaria de por medio, hemos compartido tantas discusiones con tantos compañeros. Sí, que nos parecía mentira que se hubiera ido de este espacio y hubiera estado con Elisa Garrido. Pero bueno, bienvenido sea. Bienvenido a superar cualquier ego, cualquier cuestión personal para ser parte de un colectivo, que es lo importante de la militancia, como la entendemos todos. Y la realidad, bien decías vos, creo que Mauricio Macri como jefe de gobierno tuvo la suerte de tener un gobierno nacional como el de Cristina, que habilitó que una economía, una macroeconomía, una economía que funciona con un mercado interno muy activo, no se vean los problemas. No se notaba tanto como se nota ahora es una cosa impresionante. Mira, ten en cuenta, Eduardo, que ingresos brutos, teniendo en cuenta los recursos con los que cuenta la Ciudad de Buenos Aires, ingresos brutos es un impuesto que pagamos todos, aquellos que fuman un paquete de cigarrillo, una leche, un pan, cualquier cosa que compramos, vamos al cine, lo que pueden, o al teatro, lo que sea, pagamos ingresos brutos. Representa, depende del año, entre el 60 y el 70% de los recursos de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, si la economía funciona, todo funciona en la Ciudad de Buenos Aires. La verdad que Larreta, bien vos decías, tremendo el blindaje que ha tenido, es impresionante, porque inclusive con la situación económica nacional que estamos viviendo tan débil y brutal para aquellos más vulnerables y para cualquier trabajador, hoy en día diría, la clase media ha bajado ostensiblemente, tenemos 38% de pobreza a nivel nacional, de los pibes, cada 2 pibes, 1 está en situación de pobreza. Creo que Larreta ha logrado tener un blindaje, no, hay que decirlo brutalmente como es, poniendo guita en los medios de comunicación para resolver situaciones que... Es impresionante, pero de Larreta no habla nadie. Pero no se habla, y de hecho ahora no ha aparecido tampoco. Y una de las principales críticas que tenemos nosotros, desde el Frente de Todos, es que él también tenía recursos y herramientas para paliar a los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires de lo que estamos viviendo en materia económica a nivel nacional. Porque el Banco Ciudad es algo que se puede utilizar para poder resolver muchas situaciones, que puede tener con cuestiones de alquiler, con pequeños comerciantes, hasta con las cuestiones de los servicios, bueno, no lo dijimos, los tarifazos que tienen que ver con los servicios de luz, de gas y agua, que hoy en día están tenidos en cuenta como un derecho humano. Ya no se puede vivir uno si no tiene agua, gas y luz en una ciudad como la nuestra. Podría haber tenido alguna iniciativa que sea un paliativo para esto. Sí, pero lo que pasa es que él, no te olvides, que ha sido un depredador de todo lo que sea políticas públicas, obras sociales. No nos olvidemos que él estuvo en el IPS, que lo vació, que también estuvo en el PAMI, que también estuvo en la intervención del PAMI en una época funesta, que fue cuando se suicidó Favaloro. La gente se olvida, tenemos mala y frágil memoria a veces los argentinos, y es un depredador. Entonces, una persona así, que el objetivo es solamente económico y para él y personal,
está de acuerdo con este gobierno de Macri, con estas ideas de dejar a la gente afuera de todo. Si no, se hubiera ocupado de los comedores de otra manera, la parte de servicios sociales, con los recursos que tiene la ciudad de Buenos Aires. Los problemas grandísimos que tenemos con la medicación para VIH, oncológicos. Todo. Obviamente, antes había un Estado Nacional que resolvía todas esas cuestiones. Claro. Ahora que se tienen que hacer cargo de ello, mira, dos datitos de Larreta, porque inclusive no es que, viste, decimos Larreta es Macri, es peor que Macri. Es peor que Macri, porque hace rato que viene haciendo esto también, y desde la política. Mira, Macri recibió el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el 2007, y en ese momento, en el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires, los pagos de intereses de deuda representaban el 1%. Cuando Macri se va, los pagos de intereses de deuda, cuando asume Larreta, representan el 2,5%. Hoy, 2019, representan casi el 9% el pago de intereses de deuda en la Ciudad de Buenos Aires de lo que es el presupuesto de la ciudad, que son 360.000 millones después de la ampliación presupuestaria que se votó. ¿Hay deuda contraída en el exterior también en dólares? Sí, hay deuda en dólares. Para el año que viene hay cerca de 400 millones de deuda para pagar, de vencimientos. El otro año 500 y pico de millones. O sea que también está comprometida. Claro, totalmente. Sí, claramente. ¿Y se sabe en qué se utilizó en la ciudad de Buenos Aires esos préstamos? Eso siempre son inquietudes que escatiman la información, sí, ¿no es cierto? A ver, las grandes obras que se han hecho en los últimos años han tenido que ver más con cuestiones que se han articulado con el gobierno nacional, claro. digamos, entonces... Claro, el Paseo del Bajo, todo eso. Lo que está claro es que los 10 kilómetros de subte no están, las escuelas para poder suplir los problemas de vacantes que hay, sobre todo en el sur de la ciudad, que son cerca de 23.000 vacantes, la que falta, porque ahí hay no es que hay una confusión, hay cerca de 5.000 pibes que van a estos centros de primera infancia, que no tienen ninguna cuestión pedagógica, son simplemente depósitos de pibes, guardería. Y dependen de desarrollo social, no son de la Secretaría de Educación. Dependen de desarrollo social y están administrados todos por fundaciones, que es otra de las dinámicas que habitualmente llevan la privatización de la educación. Y hablando de salud en particular, en el 2007, cuando recibe Mauricio Macri del gobierno, representaba en el presupuesto de la ciudad el 24%. Y hoy está representando el 15%, con lo cual pone en evidencia claramente... una disminución, pero tremenda. Brutal. Mira, entre salud y educación en el 2007 eran más del 50%. Hoy entre las dos rondan el 32-33%. Pero eso sí, tenemos bicisenda y veredas a truchimoche por todos lados. Y veredas que nos hacen más de una vez, ¿no? También. Además, y asfaltos que hacen más de una vez. Es esa concepción de que es algo tangible el asfalto, por eso el asfalto... Bueno, pero parte del habitante porteño, tenemos esa mentalidad terrible, que creemos que es jefe de gobierno, o como antes era el intendente, era para que esté el farolito encendido, el árbol pintado de blanco, que haya un semáforo, y que esa es la función. Es decir, hay también un desconocimiento de cuál es la función de un jefe de gobierno y cuál es la responsabilidad. Sí, un desconocimiento total. Tiene que ver eso, y también tiene que ver con la posibilidad de que alguien se haga cargo cuando asume esa responsabilidad institucional, ¿no? Bien lo decías, a ver, la ciudad de Buenos Aires tiene un presupuesto similar al de Berlín, sí, al de es Madrid, impresionante, digamos. Lo que se recauda. Son 7.000, bueno, ahora ya no sé, decirlo en dólares es raro, pero son 360.000 millones de pesos. Es una cosa descomunal. Y que haya hambre, que haya chicos sin escuela, que no haya insumos en los hospitales, que se estén cayendo a pedazos las escuelas. Lo de salud que vos manifestabas, uno de los proyectos más importantes que ellos pretendieron impulsar, que en realidad fue una idea de Roca, de Techín, en el 2010 le propuso a Macri generar un hospital que sume muchas distintas especialidades, que la idea era concentrar en el Hospital Muñiz. Eso sí, que se hablaba de una concentración. Los 5 hospitales que se iban a trasladar al Muñiz. Fomentando también esa idea de descentralización que tienen ellos, ¿no? Digamos, querían utilizar todo el BODA, recuerdan la represión que hubo. Terrible fue. Y ahí estaba Macri como jefe y Vidal era la vicejefa de gobierno, y estuvo presente ese día de la represión ahí en ese lugar. Recuerda el Nono Frondizi, que tenía que ver con estaba él ahí. Ahí. Él era delegado de esa zona. Y ellos planteaban, digamos, una descentralización de la Ciudad de Buenos Aires, que no es inocente tampoco, porque hay una idea de descentralizar para que no haya a dónde ir a manifestar.
Digo, hoy tenemos la jefatura de gobierno en Parque Patricio, Parque Patricio, Patricios. han trasladado el Ministerio de Educación al medio de la Villa 31, han trasladado el Ministerio de Desarrollo Social al medio de la Oculta, de la Villa 15, ahí en Piedrabuena. Y vivienda está en San Telmo, en Parque Lezama. Han descentralizado. La gente ahora encuentra en la legislatura para identificar algún lugar, un lugar donde puede ir a manifestarse. Pero esa es una de las particularidades de nuestro país, ¿no? La Plaza de Mayo es un símbolo en ese sentido. Más compleja la tienen los brasileños que tienen que ir a Brasilia, digamos, a la capital, ¿no? Muy compleja. Entonces, ahí con el 5x1 hay algo, es brutal, ¿no? Porque la realidad es que uno podría pensar en un multiespecialidad hospitalaria en un lugar, sí, teniendo en cuenta si es posible o no, pero más allá de ello no estaría mal. El Hospital del Cruce es algo muy similar a eso, pero más allá a esa mirada que algunos médicos están en contra y otros médicos están a favor, lo que era ostensible era que quieren sacar 4 hospitales, que es muy importante saber cuáles son: el IDEP, que es el Instituto de Rehabilitación Psicofísica, que queda en la calle Echeverría al 900, es decir, Echeverría casi Figueroa Alcorta. Imaginen el valor inmobiliario que tiene esa zona. Creo que, si no me equivoco, son cerca de 9 hectáreas, me parece, ese lugar, que es donde funcionaba la ciudad de los niños de Vita, es un lugar que tiene protección patrimonial. El Madame Curie, que queda en Parque Centenario, en el pleno centro de la ciudad. Corazón. Y después el Ferré y el Udaondo, que están en Parque Patricios. Obviamente, nosotros decimos, bueno, está bien, supongamos que se puede construir este hospital con varias especialidades. Dejar los otros hospitales. Claro, pero lo que quieren es vaciarlo, digamos, para obviamente terminar haciendo lo que viene haciendo con la tierra pública, que termine en manos de son tremendos negociados, ¿no? Porque un negocio enorme. Imagínate el valor estamos hablando... Parque Centenario, Caballito es uno de los lugares con mayor valor inmobiliario, y Belgrano, bueno, ni hablar, ¿no? Y a contramano de eso, yo estuve hace 3 semanas en el Hospital Muñiz, que fuimos a verlo para hacer una visita, para poder hablar con los trabajadores y recorrer un poco el hospital. El quirófano, hace 2 años que está sin aire acondicionado y sin calefacción. Un lugar que es para atención de gente con problemas graves de infección, digamos, ¿no? Entonces, cuando operan los cirujanos, transpiran con el riesgo de poder caer alguna gota de su transpiración, digamos, todo eso. Tremendo. Y por otro lado, con el frío, digamos, que implica cuestiones que tienen que ver hasta con la posibilidad de no temblar una mano, digamos, por decirlo de alguna manera. Ahora, ¿cuánto sale resolver eso? 2 millones de pesos. En un presupuesto de 360.000 millones de pesos. Pero aquí que han generado en este presupuesto una unidad especial para evaluar los recursos y las necesidades técnicas que tendría este complejo hospitalario sur, que así es el nombre que denominaron, y le pusieron 156 millones de pesos para que se haga esa evaluación, y no resuelven, mientras tanto, la posibilidad de que en el quirófano los médicos... O sea que inflaron de una manera... Sí, el destino, porque la verdad cuando uno habla de presupuesto y de cuánto se destina a educación, a salud o a alguna obra, es una definición política lo que se está haciendo. No es algo que tiene que ver solamente con más plata o menos plata, sino que uno está definiendo el proyecto de ciudad que está proponiéndole al conjunto de los ciudadanos de Buenos Aires. Y la realidad es que viene en desmedro la salud y la educación brutalmente. Porque en eso está todo el negocio. Ellos piensan con el signo peso, ¿no? Bueno, es lamentable porque y el gran desafío que tenemos en la ciudad de Buenos Aires es ese, ¿no? La posibilidad de que ojalá tengamos la posibilidad, y estamos muy esperanzados, porque la verdad que Matías Lamens ha generado mucha expectativa, digamos, en la ciudadanía, y también entender que es un desafío imposible de verdad resolver en la ciudad más rica de la Argentina y de la región, que existan las injusticias que tenemos, digamos. Porque, a ver, si yo te digo tuberculosis, que es una enfermedad que volvió a aparecer en la ciudad de Buenos Aires, y sin desmerecer a ninguna provincia ni ciudad del interior, casos de tuberculosis en la Argentina, viene Salta, Jujuy y la ciudad de Buenos Aires. Entonces, ¿cómo se entiende que yo desconozco el presupuesto de la ciudad de Salta, pero seguramente es desmesurada la proporción que existe entre la ciudad de Buenos Aires? Entonces, punto de comparación. Y uno ve ahí que la verdad que, obviamente, enfermedades como la tuberculosis, que tienen que ver con la prevención, que tienen que ver en condiciones de hacinamiento, digamos, con la pobreza. La inequidad entre el sur de la ciudad y el norte de nuestra ciudad no es se brutal. Rompió todavía. Es brutal, digamos, y no hay ninguna definición de este gobierno de ir en esa dirección. Y cada cosa, si hablamos de la desocupación, en la ciudad de Buenos Aires cerca del 11%, en el sur de la ciudad alcanza el 25-26%.
Si hablamos del sistema público de salud, digamos, en toda la ciudad el 20% se atiende en el sistema de salud pública. Ahora, el 40% de la Comuna 8, que es Soldati, Lugano, se atiende en el sistema público de salud. Lo que pone también en evidencia la insensibilidad, vos antes hablabas de sensibilidad, la insensibilidad del gobierno de Larreta, que es peor que Macri y que la verdad que ha engañado de manera brutal a los ciudadanos de Buenos Aires, haciéndole creer que si está bien el pastito de la plaza, o que si está bien la maceta que se pone, o el cantero de la Avenida Corriente, que es un disparate. Es decir, nada, bueno. Volviendo a ese tema que dijiste de ahí, justamente de la zona de Lugano, que siempre se peleó para que hubiese un hospital, porque el más cercano es el de Santoyani, que está en Liniers, y es una población que creció muchísimo, porque hay muchos complejos habitacionales, se ha hecho mucha vivienda. Hay un hospital que el que está ahí pegado al Parque de la Victoria, y que tiene solamente habilitada la guardia, nada más. Claro, bueno. Y cerraron el centro de salud que estaba dentro del Lugano Unidos, que cumplía una función social importante, porque en su momento, hasta tenía ambulancia propia y se derivaba cualquier cosa al Santoyani. Bueno, ellos también han vaciado a los centros de salud, que en su momento también fue una apertura para que se usaran como la medicina primaria, ¿no es cierto? El vecino, atención primaria, iba ahí, se diagnosticaba, si era para algo sencillo, se atendía ahí, y si no, se derivaba. Hasta eso han cerrado en Lugano 1 y 2. Mira, no solo es que no hay recursos, sino que también hay una muy mala interconexión entre todos los hospitales. Es verdad lo que vos decís, lo que ellos llaman el Hospital Grierson. Que es el Grierson, no me salía el nombre. En realidad, es fabulosa la estructura. Sí, hasta ha hecho algunas reuniones de gabinete ahí, Larreta, porque el lugar está muy bien. El lugar es hermoso. Sí, lamentablemente lo que no han nombrado es el personal, digamos, para que funcione. Personal. Porque hay aparatología, hay salas de internación, hay un buen, como se llama, short room, que no sé por qué usamos esas palabras en inglés, pero es como se denomina habitualmente, pero no están funcionando porque no hay personal para poder llevarlo adelante. Y ese tema... Una cosita nada más, mirá, hace muy poquito, la semana pasada o la otra, hubo un accidente en el premetro. Y un chiquito perdió una pierna. Sí, me enteré. Digamos, no lo pudieron atender ahí porque es el Santoyani o el Piñeiro, son los dos hospitales a donde que están en Bajo Flores, que son los más cercanos, digamos, porque te pueden atender si tenés alguna gripe, algún problema así menor, digamos, de pediatría inclusive, pero las urgencias no está para atender. No está. Y están hace 12 años en el gobierno. Eso es algo que la verdad que uno a veces pierde la conciencia. Decimos 12 años y todo refiere a nuestro gobierno, pero ellos hace 12 años que están acá en la Ciudad de Buenos Aires y no han resuelto ni siquiera la construcción de ese hospital, ¿no? Lo han empeorado. Han empeorado muchísimo. Ahora, el tema laboral también del personal de salud, ¿hay algún proyecto presentado para respaldarlos, para que se hagan estos nombramientos? Sí, en realidad ahí los gremios juegan fuerte para esa situación para que se pueda llevar adelante. Hay dos problemas. Uno es que se va jubilando gente y ellos no renuevan vacantes en función de la gente que se jubila. Y después, obviamente, también los bajos sueldos, los graves problemas para llevar adelante su tarea, muchas veces ha hecho que algunos opten directamente por el lugar privado para tener su trabajo y no el hospital público, porque también hay una cuestión que tiene que ver con el mercado laboral que llevar adelante. De cualquier manera es una definición y el que define, digamos, esas cuestiones de política de trabajo dentro del sistema de salud es el jefe de gobierno, ¿no? Es una definición de poder tomar gente y generar las condiciones para que eso suceda. Hay concursos, hay gente que ya ha hecho concursos y está en posibilidades de asumir nombramientos. Mira, el IDEP mencionábamos antes. La directora está hace como 15 años sin estar nombrada. Esas cosas ocurren. Entonces, en todo el pelo público pasa eso. E inclusive, el año pasado, entre otras cosas, se discutió la carrera de profesionales del Sistema Público de Salud de la Ciudad de Buenos Aires y tampoco han dejado que la enfermería sea parte de la carrera de los profesionales. Han incluido todo. Una vez más, digamos, a esa posibilidad, porque ahora hay enfermeros que son licenciados, ¿no? Se estudian en la universidad y no han habilitado que los licenciados en enfermería sean parte de la carrera de profesionales. Obviamente nosotros también planteamos que aquellos que son enfermeros hace muchos años puedan en sus horas de trabajo ir a capacitarse y lograr el título
la formalidad, porque en realidad el conocimiento y el funcionamiento de su profesión la tienen muy clara, sí, pero no generan la posibilidad, y todo va con que el sistema, a ver, hay dos cosas: por un lado dejan que el sistema público de salud se caiga, y por otro lado, por ejemplo, antes mencionaba el Udaondo, que es uno de los hospitales que quieren trasladar, sí, que es su especialidad de gastroenterología. en Avenida Caseros. Bueno, a ver, si vos tenés un problema grave de gastroenterología y estás en OSDE, en Swiss Medical, te mandan al Udaondo. Te mandan al Udaondo, sí, sí, sí. Entonces también lo que hacen... Impresionante ese hospital. Es tremendo, digamos, porque por el hospital y por la capacidad de los médicos que los profesionales que tienen, sí, la experiencia que tienen. Con mucha vocación también, porque muchísimo. Muchos otros podrían haber definido hasta irse del país, pero la verdad que... No, tenemos buenos profesionales. Enorme. Mucha responsabilidad. Inevitablemente terminás cayendo en el sistema público también. Y gracias a esa responsabilidad. Sí, ya sé. Macri, ¿no? Y después estaba otro de los temas que nos lo veníamos charlando acá con Eduardo y con Susana. El tema de la elaboración pública de medicamentos, que en su momento, bueno, tenemos una ley nacional que se dejó ahí de lado, pero que en la ciudad de Buenos Aires yo recuerdo que era Macri el que en su momento desestimó el tema de la elaboración de medicamentos, porque antes los hospitales tenían su entrega de medicamentos. Esto es importantísimo ocuparse de este tema para la población, y con este presupuesto que tenemos en la ciudad de Buenos Aires, yo creo que estamos en condiciones de eso levantarlo. Nosotros hace 3 semanas presentamos nuevamente el proyecto de Laboratorio de Producción Pública de Medicamentos para la Ciudad de Buenos Aires, que es un proyecto que la verdad ya había presentado en su momento Gabriel Alegre, que era presidente del bloque del Frente para la Victoria en su momento. Nosotros lo retomamos, pudimos incorporar algunas cosas, pero ahí está un poco... No lo trataron, lo tomaron. No, todavía está presentado, está en comisiones, entró en comisiones ni todavía ni entró en comisiones. Estamos trabajando ahora en una presentación para poder visibilizar más la situación, pero hay que entender que muchas veces nos muestran como que las cosas son imposibles, ¿no? Y a ver, Santa Fe tiene laboratorio de producción pública de medicamentos. Sí. Chubut tiene laboratorio de producción pública de medicamentos. Hurlingham, que es un distrito mucho más chico que la Ciudad de Buenos Aires, tiene un laboratorio de producción pública de medicamentos. Y muchas veces, cuando quieren ellos nos muestran Europa, cuando quieren no, ¿sí? Si nosotros decimos que en Berlín están pensando en la gratuidad del transporte público en la Ciudad de Berlín, y acá estamos cada vez pagando más, con un servicio muy deficiente también, viajando muy mal, son esas cosas. A ver, hablando otra vez del tema de inquilinos y la problemática de la vivienda en la Ciudad de Buenos Aires, en Berlín se está dando un problema que tiene que ver con una burbuja inmobiliaria que tiene que ver con los alquileres. Las grandes inmobiliarias compraron muchos inmuebles y los ponen en alquiler, y con eso han subido ostensiblemente el valor del alquiler en Berlín. Bueno, están pensando en comprarle compulsivamente las propiedades a las inmobiliarias en Berlín, en Alemania, no hablo ni de Cuba, ni de Rusia, no hablo de eso. Acá es posible hacer esas cosas si hay voluntad política y se piensa en el conjunto de los ciudadanos. Bueno, mira, Javier, la verdad que sabés tanto que nos estás dejando apabullados. No. Bueno, pero la verdad que la ciudad de Buenos Aires es nuestra preocupación en este momento también. Pero vamos a hacer una pequeña pausa, así respiramos un poquito y vamos a escuchar un tanguito de Lidia Borda, que es una gran cantante, y vamos a escuchar Sueños de Juventud. ¿Puede ser primero? Dale, así nos relajamos un poquito. Bueno, acá continuamos con Javier Andrade, que realmente nos está dando un pantallazo muy amplio, porque cuántas cosas que conocemos los porteños, de qué pasa en nuestra ciudad. Qué mal de parte nuestra, ¿no? Pero bueno, así somos, qué desastre. Y bueno, la última preguntita sobre este tema de medicamentos y de salud, y después vamos a pasar a otras preguntas que te quiere hacer Eduardo. Este tema del stock de medicamentos para los medicamentos de VIH y los retrovirales, estamos, porque sabemos que están muy preocupados los pacientes y las personas con estos problemas. Sí, es que en realidad se ha desentendido el gobierno nacional, digamos, de esa situación, que antes cumplimentaba fuertemente. Hace poquito estuvimos en un abrazo que se realizó
yo le sigo diciendo al Ministerio de Salud, digamos, sí, por pero supuesto. bueno, lo han degradado también, que es otra definición política, haber degradado el Ministerio de Salud. Y lo que está sucediendo es que algo que se venía anticipando, y que todo el frente de personas con VIH, que conforman muchas organizaciones, venían anunciando eso, y nosotros hace creo que 3 meses presentamos por iniciativa de ellos un proyecto que tenía que ver con que la Ciudad de Buenos Aires también nuevamente se haga cargo. Creo que son alrededor de 20.000 personas las que viven con VIH en la Ciudad de Buenos Aires, y que la ciudad podría hacerse cargo si el Estado Nacional no resolvía la medicación que necesitaban ellos, porque la realidad es que la gente no muere por VIH, muere si no tiene la medicación. Exacto. Entonces, como es un tema que se puede resolver, presentamos un proyecto para que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sea solidario ante esa situación, y lo que está pasando es que están cortando la regularidad, sobre todo al no haber stock de medicamentos. Antes iban una vez por mes y se llevaban todos los medicamentos para todo el mes, y ahora van una semana y vuelven a la otra semana, con el problema también, el inconveniente de tener que ir y venir 2 veces, que si uno tiene que viajar o tiene que tomar un colectivo. Es un hemos escuchado voces realmente muy preocupadas por esta situación, porque terriblemente, tremendo, ¿no? Inclusive en el abrazo, lamentablemente, cuando se hizo, que no eran muchas personas, eran alrededor de 100, 150 personas, vinieron policías con casco, como si fuese una manifestación tremenda, gente que está pasando por un problema de salud, también fue hostigada por la policía de la cuestión de la policía de la ciudad merece un programa aparte, porque realmente detestable la actitud que tienen, detestable. No, yo, Javier, te quería hacer una pregunta relacionada. Vos hablabas en el segmento anterior de la cuestión de la vivienda, que nosotros creemos que es un tema muy preocupante hoy para el porteño, por todo lo que está sucediendo. Vemos lo que pasa con los créditos UBA, vemos lo que pasa con los desalojos, vemos con la gente que no puede acceder al alquiler, vemos también, y nos hemos enterado, por ejemplo, de la gran cantidad de inmuebles desocupados que tiene la ciudad de Buenos Aires, inexplicablemente, sobre la que no hay una carga tributaria. O sea, a nosotros nos parece que esto es un tema que hay que abordarlo, porque el porteño no tiene acceso a la vivienda de ninguna naturaleza en este momento, y es una de las cuestiones centrales que yo creo que realmente en una política llevada a cabo con fuerza puede llegar a generar también gran interés en toda la ciudadanía esta cuestión. Mira, es una de las principales tareas que hay que llevar adelante en la Ciudad de Buenos Aires, porque aparte es posible comenzar a resolver el problema. Una pequeña radiografía. En la Ciudad de Buenos Aires somos 3 millones de personas desde 1947. No ha variado, numerito más, numerito menos. Invariable. 3 millones de personas que habitan en la Ciudad de Buenos Aires desde 1947 hasta el censo del 2010. Obviamente, todos los días ingresan 3 millones más de personas que vienen del conurbano bonaerense, en términos generales, a trabajar, a estudiar, que son los grandes aportantes también de ingresos brutos, digamos, supuesto, ¿no? Para que porque consumen acá. Sí, así que mejor que no le digamos que se vayan a otro lado. Claro, como hacen. Bien. Pero la realidad es que duermen 3 millones por día y viven desde las 8, 7 de la mañana, 6 de la mañana hasta las 8, 9, 10 de la noche, 6 millones de personas en la Ciudad de Buenos Aires. El problema sería, y perdimos una oportunidad única en la ciudad, porque, para poder comunicar algo más de lo que pasa en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires el año pasado se hizo como una reforma del Estado y nadie se enteró. Se votó el Código Electoral, el Código Procesal Penal, el Código de Edificación, el Código Urbanístico y el Código Contravencional. Todo eso se votó en la Ciudad de Buenos Aires y casi nadie se enteró. No, ¿sí? Tenés razón. Y casi todos los proyectos, exceptuando el Código Electoral, que lograron algunos apoyos, entre ellos el nuestro también, porque logramos que los migrantes puedan ser empadronados automáticamente y que el financiamiento de los partidos políticos no pueda ser de personas físicas o empresas. Logramos eso. El resto lo votaron solamente ellos. No los acompañó ninguna otra fuerza política. Los 34 legisladores que conforman Cambiemos. Y tuvieron siempre mayoría. Y una de las oportunidades más graves que perdimos fue la del Código Urbanístico. El Código Urbanístico es lo que define la ciudad en la que vamos a vivir por los próximos 20, 30, 40 años. Es decir, definimos la capacidad constructiva, es decir, cuántos metros para arriba, para decirlo de la manera más sencilla, se puede construir en distintos lugares de la ciudad, y también qué usos van a tener
comerciales cada uno de los barrios. Lo que han hecho ellos en este proyecto de código de urbanístico fue más o menos duplicar la capacidad constructiva que tiene la Ciudad de Buenos Aires y también multiplicar los usos posibles en todos los barrios de la Ciudad de Buenos Aires. El ejemplo más claro de esto es, ustedes que son conocedores de nuestra ciudad, recordarán lo que era Palermo Viejo hace 30, 40 años, y hoy ya casi no se ven viviendas, y se ven todos negocios, y esos negocios fueron expulsando a la gente que vivía en sus lugares. A veces por necesidad vendieron el lugar, y también otras veces porque ya no tienen cómo vivir en el lugar, porque ya no tenés una panadería, ya no tenés un lugar donde una farmacia para comprar, digamos, el uso comercial que se le da a cada zona también resuelve quién puede habitarlo o no. Ahora, Ciudad de Buenos Aires y el tema de vivienda. Tenemos cerca de 500.000 personas que viven en condiciones de hacinamiento y alta vulnerabilidad. Es decir, las villas y los complejos habitacionales del sur de la ciudad en su mayoría son cerca de 500.000 personas. Por otro lado tenemos cerca de, no está el número claro, pero alrededor de 300.000 viviendas ociosas en la Ciudad de Buenos Aires. Y por otro lado, que esa es la discusión también válida para cuando discutíamos el código urbanístico, es el tipo de vivienda que se construye en la Ciudad de Buenos Aires. Del 2011 al 2016 se construyeron, digo 2016 porque son los últimos datos que tenemos, se construyeron 1,5 millones de metros cuadrados por año, ¿sí? 1,5 millones de metros cuadrados por año de construcción de vivienda, de construcciones en la Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? El 70% de eso es para vivienda. Es decir, de ese 1,5 millones, el 70% se construyeron viviendas multifamiliares. Ahora, cuando uno toma ese 70% y lo transforma en un 100%, más del 65% de esas viviendas que se construyeron son suntuosas o lujosas. Quiere decir que finalmente terminan siendo utilizadas como reserva de valor, de ahorro, para aquellos que tienen dinero. Por eso en muchos lugares encontramos edificios vacíos, enteros, como puede pasar, hay un grupo muy importante de vecinos que se juntaron en Salvemos al Barrio, en la avenida, en Villa Urquiza, en la avenida Salvador de Carril, que hay varios edificios construidos que no vive nadie, porque claro, el que tiene dinero sabe que la inversión mejor a largo plazo son los ladrillos, como dice mi viejo. Entonces, no son ni los dólares, ni los plazos fijos, nada. Si vos tenés la guita y construís, lo podés tener 10, 15, 20 años y te va a rendir un montón de guita eso. Entonces, no se construye para la necesidad que existe en la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros tenemos un proyecto que presentamos en la ciudad, en la legislatura, que es un proyecto de inmobiliaria estatal de la Ciudad de Buenos Aires, que no es una locura, existe en muchos lugares del mundo, que tiene que ver con la posibilidad de que el Estado, un Estado presente a través de su gobierno, pueda arbitrar los medios para poder regular el valor del suelo en la ciudad. Claro, porque es una cosa. Porque el suelo en la Ciudad de Buenos Aires es algo finito, digamos. El arquitecto Livingston, en relación a esto, ha hablado más de una vez el despropósito que es el valor que tiene el metro cuadrado en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, es algo a trabajar, digamos, y del Estado se puede resolver, e inclusive dentro del proyecto de movilidad estatal, al margen de haber un registro de las propiedades que se ponen en alquiler o a la venta, existe también un impuesto para la vivienda ociosa, porque no puede ser, digamos, que gente tenga la posibilidad de tener 1, 2, 3 o más viviendas, que no las ponga en el mercado, porque obviamente en esto de la oferta y la demanda, si hubiese más oferta, seguramente el precio podría bajar, pero hoy hay que tener en cuenta que un departamento de 2 ambientes en la Ciudad de Buenos Aires ronda los, no sé, 15.000, 20.000 pesos. Un PH, a ver, en Boedo lo digo porque un compañero que trabaja en el despacho con nosotros justo lo comentó. Un PH en Boedo, el típico. 2 habitaciones abajo, el cuartito arriba que quedaba ahí antes de la escalera de subir a la terraza, 25.000 pesos. Eso es locura. Sí, es expulsivo. Eso es expulsivo. Es inaccesible porque los salarios no llegan a eso. El modelo es un modelo de exclusión, digamos, total. que excluye, que lo que avala, digamos, un proceso de gentrificación, que gentrificación quiere decir que los que habitan el lugar terminan yéndose empujados por distintas situaciones, los usos comerciales o lo caro que sale la ciudad. El lema de la reta debería ser: el que quiere vivir en la Ciudad de Buenos Aires que lo pague, y el que no que se vaya. Y es más o menos ese es el objetivo. La verdad que lo pretende es expulsar. Es expulsatorio. Y en esa expulsión, digamos, y en esa también esa cantidad de edificios que se construyen, se va perdiendo lo más importante de nuestra ciudad, que es la identidad, ¿no? Porque nuestro patrimonio arquitectónico. El patrimonio arquitectónico, si hay algo, yo la verdad no tuve posibilidad de viajar mucho, sinceramente. Conozco los países limítrofes, pero
cuando tuve oportunidad de conversar con gente que viene de afuera, de Europa o de Estados Unidos, lo que le llama la atención particularmente es la heterogeneidad que presenta la Ciudad de Buenos Aires. Es una gran ciudad, es las una ciudad del mundo. Construcciones que hasta muestran distintas etapas, digamos, en las que se fueron llevando adelante y que no se ponen en valor. Digo, el PRO quiere una ciudad homogénea, chata, no le importa, tampoco viven acá, no les interesa. Y también está esto que digo siempre yo, de la responsabilidad de los vecinos en tener que mirar eso, porque estamos perdiendo calidad de vida al perder parte de nuestro patrimonio. Bueno, es insólito. Matías Lames tiene una propuesta de que las tierras públicas que existan, que muchas veces son aquellas que han llegado a la ciudad de mano del gobierno nacional, que son las playas ferroviarias, o tantas otras, se pueden utilizar para poder generar vivienda que pueda ser para clase media y algunas para sectores sociales más vulnerables también, ¿no? Y a través del Banco Ciudad no se puede ejercer una Obviamente. El Banco Ciudad no está cumpliendo la función social que debería cumplir en la Ciudad de Buenos Aires, no lo hace. Han sacado programas o proyectos como Alquilar se puede, que fueron una mentira. Se notó nadie llegaba con los requisitos. Es lo mismo que está pasando ahora con el tema de los UBA, ¿no? En la ciudad, digamos. Hay gente que primero no calificó mucha de la gente que podía haber calificado y que tenía necesidad de una vivienda. Y después los que calificaron ahora están apretadísimos porque la cuota pasada, lo mismo pasa con los planes de autos. Exorbitante todo. No, realmente es una ideología y un gobierno de exclusión absoluta. Es un gobierno para pocos, ya esto lo hemos dicho hasta el cansancio, conocemos hasta dónde quieren ir y realmente han fracasado, por suerte, aunque nos están dejando tierra arrasada, lo están haciendo a propósito, a mí no me cabe duda. Pero no obstante tenemos la fortaleza de saber que nuestras ideas es para el bien común. Y como estamos totalmente de acuerdo con el Frente de Todos.